cómo conectar correctamente un proyecto de energía solar. Vimos cómo calcular el consumo de una vivienda que tiene unas necesidades básicas. 8 baterías de 261 amperios, cada una 12 voltios. Segunda clase calculamos los paneles solares. Clase 3 vimos cómo seleccionar y calcular el controlador de carga que alimenta al inversor. Debe ser de más de 1650 vatios, igual a la potencia del sistema en paneles solares. El voltaje de salida o el voltaje de batería debe ser igual a el calculado en el primer video. En cuanto al inversor, calculamos la potencia de salida y vamos a ver cómo se conectan. Características técnicas del controlador, que es la corriente de carga de las baterías, la corriente de entrada máxima, que es 40 amperios, potencia que soporta el controlador. Lo que calculamos es que debería ser mayor a 1650, o sea que cumple. En cuanto al inversor, los datos técnicos son los siguientes. La potencia aparente, para eso debemos investigar sobre qué es energía reactiva. La potencia activa que debemos validar es que la potencia del inversor sea mayor a la potencia calculada para el inversor. En este caso esta es menor, por lo cual en el video anterior se dijo que se iban a instalar dos inversores. Y por último, la potencia máxima del inversor. Y hay algunas cargas, como por ejemplo los motores, que cuando arrancan tienen una corriente de arranque. Validar que la potencia del inversor sea igual o superior a la potencia de arranque de ese motor. Vamos a proceder a revisar los datos técnicos del panel solar. Voltaje MPPT de seguimiento del punto máximo de potencia. El voltaje de circuito abierto. Cuando no hay corriente, el panel tiene un punto máximo en voltaje, y cuando hay mucha corriente, que es la corriente de cortocircuito, el voltaje es 0, 49,82 voltios. La corriente del punto máximo de potencia es 13,1. La corriente de cortocircuito para este caso es 13,97. Son todos los parámetros que necesitamos para saber cómo conectar el proyecto. No hemos hablado sobre eficiencia, degradación de los componentes, entre otros conceptos, porque son temas de otro capítulo. Vamos a realizar un diagrama básico de conexión. Primero que vamos a hacer es conectar el controlador, y para eso debemos saber los límites en corriente y en voltaje. En corriente tenemos que la corriente máxima es 40 amperios, y en voltaje no lo hemos apuntado, pero en el video anterior se estableció el voltaje de entrada es de 150 voltios. Cuando conectamos paneles solares y baterías tenemos dos conceptos fundamentales: conexión en serie y en paralelo. El número de paneles en serie va a ser igual a el voltaje máximo sobre el voltaje de circuito abierto del panel, nuevamente 3 unidades. Sería la cantidad máxima que podemos conectar en serie. Número máximo de paneles en paralelo. Dividimos la corriente máxima del controlador en la corriente de operación del panel solar. 3 paneles. Yo prefiero seleccionar los solares en serie. Tenemos positivo y negativo. Negativo con positivo, negativo con positivo, y entonces vamos a tener un negativo que va a ir obviamente al negativo del controlador, y un positivo que va a ir al positivo del controlador. Es decir, que el voltaje se suma y la corriente es la misma. En el caso de circuito abierto es 0, sistema apagado, pero cuando el sistema está prendido, el voltaje va a ser la suma del voltaje de todos los paneles solares, que sería 42 por 3, 126 voltios. Y la corriente siempre va a ser la corriente de operación cuando están conectados en serie, que sería 13,1 amperios.
que esta es IMPPT. On estándar STC, es decir, cuando hay 1000 vatios por metro cuadrado de irradiancia. Y tenemos una salida que es para alimentar el inversor, pero también tenemos una salida que es la salida para cargar las baterías. En este punto nosotros vamos a hacer una conexión para hacer el diagrama más simple y que pueda ser más sencillo de entender. Vamos a dibujar las 8 baterías. Para conectar las baterías utilizamos la tabla del primer video, que básicamente establece que se deben conectar 4 baterías en serie para generar los 48 voltios de operación del sistema. Entonces conectamos esta con esta, esta con esta. Vamos a sumar voltajes. Cada batería tiene 12 voltios, es decir que entre esta y esta me da 48 voltios. Y entre esta y esta también me da 48 voltios. Como todas las baterías tienen que ir integradas, vamos a hacer una conexión serie paralelo. En este caso, lo que hacemos es conectar positivo con positivo y negativo con negativo. Al positivo negativo del sistema. Cuando conectamos en serie, el voltaje incrementa y la corriente es la misma. Entonces acá también tendríamos 261 amperios hora. Pero cuando conectamos este grupo en paralelo con este, entonces el concepto se invierte. El voltaje es el mismo y la corriente se suma, es decir que en este caso 22 amperios hora. Y estas son las características del banco de baterías. Y por último, las cargas. Entonces, como vamos a utilizar dos inversores, la marca que seleccionamos permite conectar los inversores en paralelo. Alimentamos este inversor y en la salida, pues acá ya podríamos llevar la tierra, el neutro, la fase. Esto porque los inversores pueden trabajar en paralelo. Pero si los inversores no se pueden conectar en paralelo, hacer un tablero eléctrico para este inversor y otro tablero eléctrico para este inversor. Hay algo muy importante y es que en este proyecto todas estas conexiones se plantean que se van a hacer porque los paneles están instalados con las mismas características. Yo tengo que instalar todos los 3 paneles solares en esta cubierta o en esta cubierta. Obviamente siempre vamos a buscar la mejor orientación, inclinación y evitar sombras en el sistema. En Colombia hablamos que lo mejor es tener inclinaciones de ser 5 a 15 grados, la óptima es 10 y siempre buscando el sur. Pero pues digamos que esto se puede simular en algunos casos cuando la inclinación es menos de 10 grados, se puede despreciar la orientación. No se puede en este proyecto poner por ejemplo 2 paneles en esta cubierta y un panel en esta otra, porque si hacemos eso podemos dañar el sistema, porque estos paneles van a tener un voltaje diferente a estos paneles y seguir el punto máximo de potencia va a ser muy complicado y se pueden generar corrientes parásitas entre los paneles solares. Cuando vamos a conectar paneles en diferentes lugares por condiciones de la instalación, porque tenemos varias cubiertas o en proyectos más grandes, debemos de comprar varios controladores de carga o comprar un inversor que tenga varias entradas de MPPT, lo cual es muy usual en proyectos on-grid, que la idea es hacer un curso de este tipo de proyectos que son más complejos. Podemos concluir que el proyecto se va a conectar 3 paneles solares en serie a un controlador y ese controlador va a alimentar a un banco de baterías que va a tener 2 grupos de baterías de 4 baterías en serie conectados en paralelo y van a alimentar a 2 inversores que permiten la conexión en paralelo para alimentar unas cargas reguladas.